Bien, le damos a todos ustedes la bienvenida a nuestro podcast The Late Back Show. Este es el episodio número 1 y le agradecemos muchísimo a todos ustedes por escucharnos. Conmigo por aquí está Edwin y también está Jeffrey compartiendo un rato, un buen momento y para que ustedes también mientras estén descansando o quizás haciendo, no sé, sus quehaceres o algo en el medio. Trabajo. Exacto, puedan ir escuchando nuestro podcast y que también puedan encontrar alguna solución a varios problemas que normalmente siempre ocurren, escuchar nuestra opinión y lo que la gente también piensa. De verdad que muchísimas gracias por escucharnos y el tema que tenemos en el día de hoy va a ser de cómo uno puede comenzar un proyecto. Es algo que no es tan sencillo en realidad y la mayoría de los proyectos al final terminan quizás solamente en una idea. Muchas personas tienen un trabajo y al final quisieran salir de ese trabajo de tiempo completo, de un 8 a 5, como lo dicen nuevamente, y no pueden hacerlo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas o algunos de los detalles por los cuales uno no puede continuar, no puede soltar eso y empezar realmente un trabajo libre? Bueno, mucha gente tiene miedo realmente a empezar. Yo creo que más el miedo a empezar. Y se detienen y se pone trabas en el camino. Pone excusas para no empezar. Entonces, cuando tú pones excusas y tú dices, no, okay, yo quiero dejar mi 8 a 5, pero ¿qué tú haces después de las 5? Netflix, amigos, fiestas. O sea, estás trabajando en tu proyecto para sacarlo adelante. Estás sacrificándote para que tu proyecto pueda realmente llegar a ser una realidad. Entonces, es como poner eso en perspectiva, realmente qué es lo que tú quieres lograr, a dónde tú quieres llegar. Y realmente, si tú te pones a pensar, mucha gente dice, bueno, sí, yo quiero dejar este trabajo. Y este trabajo es esclavizante, a mí no me gusta lo que yo estoy haciendo. Hay muchísimas cosas que tú puedes decir. Pero si realmente tú no pones en acción y no te da el tiempo de ir ejecutando cosas, tú realmente nunca vas a ver tu proyecto hecho realidad, nunca vas a poder salir de ese 8 a 5, nunca vas a poder encontrar la verdadera libertad o realmente construir algo. O encontrar tiempo simplemente para hacer la cosa que uno realmente le gusta. Exacto. Porque cualquiera no quiere esperar 1 año o 2 años trabajando para que el jefe le diga tiene una semana de vacaciones. Exacto. Y en eso no puede viajar ni siquiera en el interior. Eso. Dice, déjame visitar el limón y se le acaba la semana. Un esclavo. Exacto. Y también otro tema es que muchas veces queremos hacer un proyecto, pero no tenemos una idea definida de qué es lo que vamos a hacer. Y aunque tengamos, por ejemplo, una idea, digamos que queremos hacer, en el caso de nosotros, un podcast, pero no se dedica a buscar tiempo para investigar qué quiere hacer con el podcast, de qué va a tratar, cómo se hace, sino que sencillamente tiene la idea ahí y tiene ese proyecto de crear un podcast, pero no se esfuerza por investigar qué paso tiene que dar para hacerlo. Exacto, es así. Mucha gente no se da el tiempo de investigar, pero mucha gente tiene la idea, tú sabes, y realmente después que tiene la idea no se da tiempo tampoco a lo más difícil, que es poner trabajo, o sea, meterle tiempo Comprometerse al proyecto. Comprometerse al proyecto, exactamente. Que es otro tema. Si es un proyecto de grupo, es donde mayormente termina fracasando, porque siempre, si no es que hay varias personas que no están comprometidas con el proyecto, es que hay un grupo que tiene una idea de cómo quiere que sucedan las cosas, otro grupo tiene otra idea, entonces nunca terminan de congeniar y nunca se termina dando. Y a veces no tiene que ser simplemente un proyecto. O sea, cuando uno piensa en una persona como individuo, esa persona sola, por ejemplo, imagínese que tiene, por ejemplo, un trabajo de 8 a 5, pero obviamente quiere conseguir algunas cosas y no se atreve a dejar ese trabajo para empezar a hacer algo solo, porque obviamente sabemos que va a tener que pagar renta, va a tener que pagar seguros, Exacto. por ejemplo, cuestiones médicas, cualquier tipo de cosa, y cualquiera no quiere salir de eso ya teniendo algo seguro. Eso es normal, o sea, tú tienes que poder satisfacer tus necesidades básicas. O sea, tú necesitas un budget, pero con eso con ese 8 a 5, si tú lo consigues, no hay una excusa, digamos, para que tú digas, bueno, ¿por qué no empezar? Porque si tú tienes un 8 a 5 y tú dices, bueno, pero después que yo salga de ahí, voy a hacer una reunión, voy a escribir un guión o voy a investigar más sobre esto.
Entonces, mientras pase el tiempo, tú vas a ir desarrollando tu idea y implementándola, llevándola a la ejecución. El tema es que todo el mundo tiene que trabajar, pero si tú tienes que trabajar seguro médico, o sea, y tienes esto que te Son muchas apasiona cosas. también, Ujú. tú puedes decir muchas cosas, pero si tú llegas a tu casa después del 8 a 5 y lo que te pones a ver Netflix, te pones a ver YouTube o te vas con tus amigos, En el Instagram. el Instagram, Yo tengo un timer que ya me dice que me paso una hora entera. Y a veces solamente en la exactamente. mañana, sin Entonces, levantarme de la cama. Es exactamente. triste. Entonces uno posterga las cosas. Tú le da larga y nunca saca nada. Acá En mismo. verdad. Hay Y- cosas que son difíciles en cuanto a eso. ¿sí? Exacto. Y hay un tema también bien importante, que es que, por ejemplo, tú puedes ser una persona joven y es mucho más fácil para ti hacerte una idea de lo que tú quieres hacer y comenzar porque tú no tienes nada que perder, por así decirlo. Tú eres joven, tú no tienes responsabilidades. Pero para una persona que quizás ya tiene familia, tiene hijos, tiene Bueno, esposa, es un poquito más complicado porque tiene responsabilidades que no le permiten quizás si es un proyecto que se trata de trabajo, porque no todos los proyectos necesariamente tienen que ser un trabajo fijo, porque, por ejemplo, tú puedes empezar un proyecto de quizá hacer algo en tu jardín, por ejemplo, una casa de descanso o algo así, y tú quizá ese proyecto no avance por el hecho de que tú quizá no investigas cómo se hace, no le dedica tiempo, sencillamente tiene el deseo, pero en verdad no ejecuta. Pero entonces también está el asunto de si es algo que tiene que ver con trabajo, por ejemplo en el caso de Christopher, que es fotógrafo, quizás si él tuviese más para adelante en su vida y todavía no fuese fotógrafo y quisiese empezar, se le haría más difícil, si Sí, no me y equivoco. por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión, por ejemplo, en cuanto a eso? Una persona, ¿tú crees que debería dejar ese trabajo para iniciar algo que quisiera hacer como cualquier tipo de carrera como freelance, en vez de tener un trabajo de 8 a 5? ¿Tú crees que eso es factible? Yo creo que lo más factible es intentar integrar ambas cosas, o sea, tener un trabajo e intentar comenzar ir encaminando el proyecto que tiene y cuando ya veas que el proyecto va empezando a tener alas, por ejemplo, que ya va empezando a tener ingresos, aunque no sean Como suficientes. para sustentarlo. Exactamente, entonces cuando tú ves que ya es más o menos autosuficiente, tú te dedicas 100% porque obviamente un proyecto muy difícilmente arranque lo suficientemente bien para tú vivir de él si tú no le estás dedicando toda tu mente y toda tu fuerza porque la vida no es tan fácil, en verdad. Pero sí es bueno en un principio iniciar con un trabajo porque al final tú ni sabes si cuando tú te pones a investigar te va a terminar gustando eso que tú quieras hacer. Bueno, exacto. ¿Y tu opinión, Jeff? bueno, mira, yo creo que uno no puede ponerse de que tapujos, sea por la edad, por lo que sea, porque creo que eso son excusas para tú no realmente lograr. Aunque tú tengas tal vez familia, trabajo, responsabilidades con tu familia, tú puedes sacar tiempo para hacer ese proyecto. O sea, yo conozco mucha gente que ha hecho la transición de ser simplemente un 8 a 5, un esclavo, a realmente pasar a vivir una vida Básicamente un esclavo. más cómoda realmente, sin tener tanta presión, pero tener... es siempre como lo que ahora se está hablando mucho, en inglés se llama el work-life balance, o sea, como el balance entre trabajo y la vida, el estilo de vida. Entonces, principalmente los jóvenes ahora le dan mucha importancia. Antes la gente no le daba importancia a eso de tener un balance entre tu trabajo y tu vida personal. Pero ahora la gente ve que hay nuevos métodos para tú tener un trabajo en tiempo parcial Ujú. y a la misma vez sacar Y tu proyecto buscando otra adelante. cosa. Y es increíble también la cantidad, por lo menos la cantidad de jóvenes que yo he conocido que se han ido a vivir a Estados Unidos, también simplemente por buscar esa otra oportunidad, es inmensa. O sea, Exacto. yo diría que más que en tiempo pasado de antes. Principalmente por eso, porque ya te da esa posibilidad de tú hacer las dos Es cosas. más fácil allá, pero ¿qué te digo? Todo el mundo aquí ya tiene un teléfono. Yo Ujú. entiendo que tú no puedes ponerte tú mismo de que encasillarte y ponerte trabas en el camino porque tú vives en tal país o en el país. Tú tienes el internet en tu mano, o sea, desde ahí tú puedes hacer negocio. Por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, o sea, tú tienes una marca, por ejemplo, Christopher tiene una marca en su Instagram, que ya todo el mundo la conoce, y esa marca está a nivel mundial. ¿Tú me entiendes?
Se podría decir. Pero está expuesta en ¿Cómo en que las se redes. puede decir? ¿Qué tú quieres decir, mi marca? o sea, obviamente está... O sea, Tú eras de lo que le da... una gente en Myanmar puede contratarlo like. ahora mismo. ¿Sí o no? Claro, puede. ojalá. Todo es posible. Entonces, eso era algo que no había antes, viejo. Es cierto. Claro y que sí. algo que yo quisiera decir, por lo menos a la gente que nos escucha, es bien difícil. O sea, no es algo que tú vas a poder conseguir de un día para otro. Y ahora mismo, por ejemplo, los medios de comunicación son algo que, es cierto, el Internet nos ha facilitado muchísimas cosas. Y uno, si quiere buscar una información, la encuentra rápido. Si quiere buscar un tutorial, un video, lo que sea, uno lo encuentra en 10, 15 minutos. En realidad uno no puede conseguir algo como eso en 10 o 15 minutos. O en un día, un año. Paciencia. Se toma mucha paciencia. Exacto. Exacto. Y necesita también tener esa determinación. Y tener confianza en el proyecto, porque al principio, por ejemplo, en tu caso de fotografía, al principio tú posiblemente no viste el beneficio económico, en este caso. No, un hobby. Exactamente, era totalmente un hobby que luego se convirtió en algo que te podía dejar dinero y que aún todavía tú sigues Se volvió algo serio. escalando hasta que se vuelva algo de tiempo completo. Pero es el asunto también, que sea algo que te guste, porque, por ejemplo, hay gente que comienzan a hacer proyectos de cosas que quizás no le apasionan tanto, sencillamente porque escucharon a alguien que decía que dejaba dinero. Eso también sucede mucho. Sí, hoy la gente está muy detrás del dinero. O sea, lo que le apasiona realmente es el dinero, no lo que hace, no lo... Cuando le preguntan, craft. ¿cuál es tu pasión? Oh, O la pasión del dinero. la pasión del dinero. Eso es un tema. O sea, la gente está como driven by money, como dicen los gringos. Ujú. Pero realmente eso es otro tema también, que mucha gente lo que le apasiona. Yo estoy de acuerdo de que tú debes estar dispuesto a hacer cualquier cosa con el fin de... No, cualquier cosa no, O pero... sea, cualquier cosa dentro de lo legal. vamos a calmarnos. No podemos llegar No te vayas tampoco muy a lejos esos tampoco. límites. O Vamos sea, a estamos Hay hablando de mucho... tú Está bien, vamos a ser introvertido en no tener ninguna cosa que te ate a un trabajo per se. O sea, tú no puedes dejar que, nada más yo voy a hacer tal cosa en la vida. Yo nada más voy a ser fotógrafo, ¿no? Tú tienes que estar dispuesto a hacer cualquier otra cosa. Claro. Hoy en día, el tema de que yo hay... soy fotógrafo y trabajo en bienes raíces. Exacto. Es un crossover fuerte, Eso ¿verdad? Es un crossover fuerte, pero es una de las formas que yo puedo sustentarlo. Claro, y que tú puedas avanzar como fotógrafo, porque Y las dos Sí. cosas me gustan. si tú tuvieras que comprar todo tu equipo basado en lo que tú ganas como fotógrafo, tú todavía tendrías quizá una cámara un poquito menos poderosa que la que tú tienes ahora. Sí, todavía yo lo estoy pagando. Yo no he visto ganancia todavía. Pero, Uno se ríe, pero- el hecho de hacer como el flip te ha Ujú. permitido invertir en lo que realmente te apasiona. Exacto. Sí, Pero si yo soy sincero, o sea, una de las cosas que a mí más me gustó cuando yo empecé como a hacer trabajos de fotografía ya profesional, el hecho de que yo podía decir, ok, yo voy a trabajar de tal fecha a tal fecha, dígase 1 o 2 semanas, y luego de esas 2 semanas yo puedo tener todo el tiempo libre para lo que yo quisiera hacer. Dígase, lo puedo invertir para el mismo negocio, para ponerlo a producir en el sentido de subir fotos, buscar clientes, aumentar todo eso, y también yo podía viajar. O sea, yo he llegado a conocer parte del país que yo creo que nunca hubiese ido si no hubiese sido por la fotografía. Y tengo muchísimo tiempo para cuando yo digo, déjame yo salir, por ejemplo, con Edwin o con Jeffrey, que siempre vamos para allá, o uno lo disfruta y se queda por par de días y no tiene esa preocupación de que, el lunes tengo que ir a trabajar. y dentro de una misma ciudad, tú terminas yendo a lugares que posiblemente por tu propia cuenta, fácilmente tú ni te das cuenta de que existen. Y eso es lo que se está buscando ahora, como esa Como casa esa de campo. flexibilidad, ese balance entre la vida personal de uno y el trabajo. Claro. Y ahora bien, podemos también, porque esas son las cosas que quizás te hacen que el proyecto no avance, pero también hay un camino positivo para tú avanzar en un proyecto, porque obviamente si damos los tips de cómo fallan los proyectos, también tenemos que decir cómo no fallan los proyectos. Por ejemplo, un punto principal es evitar procrastinar las cosas, o sea, dejar las cosas para luego. Dígase que ahora va el paso siguiente, dígase ya tú hiciste la maquetación de lo que tú quieres lograr, ahora te toca quizá conseguir el equipo de trabajo o conseguir la plataforma y tú te quedas esperando que aparezca mágicamente. O te pones a hacer otra cosa y porque quizá ahora en este momento no lo puedes conseguir, no comienza. Por ejemplo, nosotros comenzamos el podcast y quizá hay equipos que todavía no tenemos y que quizá luego vayamos a conseguir, pero se comienza con algo.
El propósito de uno poder iniciar, desde que uno inicia, ya luego de ahí es como una bola de nieve. A medida que uno va dándole al trabajo, uno va viendo en qué uno está fallando y en qué cosas también uno va mejorando. Y obviamente el público que lo escucha, en el caso de nosotros que es un podcast, o los quienes ven la foto, o quienes ven los trabajos, porque la mayoría ahora todo se puede traducir en fotos. O sea, si tú eres repostero, van a ver tu foto de repostería. Básicamente en eso se resume todo. Y así mismo la gente lo va viendo y va diciéndote qué cosas tú puedes mejorar. Y tú necesitas también esa buena determinación de no cansarte, aunque tome más tiempo. Exacto. Y también, por ejemplo, en el caso del caso de nosotros del podcast, también las personas que nos escuchan nos dan feedback de la química que ellos creen que funcionan, el tipo de segmentos que ellos creen que pueden funcionar, cosas como esa, inclusive hasta los temas que podemos hablar. Entonces, sencillamente comenzar, porque yo realmente nunca he leído ni escuchado de un proyecto que empiece siendo exitoso. No, O que empiece 100% siendo un proyecto totalmente bien. En software, por ejemplo, que es lo que yo hago, y que Jeffrey también, hay un tema de que se dice que Yo soy el análogo aquí. que el software se lanza no cuando sea perfecto, sino cuando sea suficientemente bueno. Exacto, cuando sea viable. Dígase cuando funcione lo suficiente como para que un cliente no se queje. Y luego tú lo vas mejorando, porque hacerlo 100% perfecto te tomaría tanto tiempo que luego sería imposible venderlo. No, y realmente perfecto nunca va a ser. Exacto. Imagínate, Siempre van a haber detalles. siempre va a haber detalles, mejora, cosas que mejorar. En el tema también de la procrastinación o dejar la cosa para luego, siempre... La vagancia. Esa es la traducción. Que algo que está bien dentro de la cultura del millennial, de las personas que son de hoy en día, de los jóvenes. De 22 a 36, por si no sabía. Exacto. Pero ese tema, como que dejamos siempre la cosa para luego, pero muchas veces la gente se desanima, pierde el entusiasmo por el proyecto, y como tú decías, Edwin, o sea, la gente empieza con una idea que tiene, pero nunca la lleva a ejecución. Y yo siempre he sido de la gente que dice que tú puedes tener una buena idea, pero no sirve de nada si tú no la ejecutas, man. O sea, claro. Si tú no la llevas a un proceso o donde tú dices, mira, voy a hacer tal y tal cosa, y realmente la haces. Si realmente tú no lo llevas a un plan de acción y empiezas a accionar y empiezas a iterar sobre ese plan, o sea, empiezas a cambiar, a ver qué cosas funcionan. Funciona. Porque, por ejemplo, cualquier plan puede al principio escucharse como tonto o que no puede o que no va a funcionar. Pero, por ejemplo, si tú te pones a pensar en la idea de Uber antes de que existiera Uber y te lo plantean de repente, te dicen, imagínate que tú puedas llamar a un Uber por chat. No por chat, pero básicamente... Quizás será llamar un taxi por chat. Llamar un taxi por chat. Nadie sabía lo que era un Uber. Exactamente. Tú dices... Pero no es mejor llamar un taxi y ya. Y evitarme el problema de tener que tener internet o esa cosa. Pero, o sea, suena como una idea tonta 15 años atrás. Pero ahora que tú lo piensas, es una idea mucho mejor que tener quizá una compañía que tenga carros físicos trabajando para esa compañía. Tiene mucho más sentido. Así que, aunque la idea tuya quizá parezca que no tiene quizá sentido. Bueno, hay ideas que también son malas, pero si tú piensas que tu idea es buena, desarróllala hasta que tú le des sentido. Yo creo que esta es la idea mala porque hay una página que vende productos que son inútiles. Así que al ¿Cómo final así? de cuentas, productos inútiles, así mismo se llama la página. Pero... O sea, literalmente hay un producto que te corta la pizza en 8 pedazos y tú nada más tienes que bajarlo así. Eso es un producto inútil. Oh, ya entiendo. Ya, son como... Yo he escuchado de eso. Un abridor de huevo. Oh. Sí. Ok. Es como... También había un científico hace mucho tiempo que hacía máquinas que eran exageradamente complicadas para hacer cosas sencillas. ¿Es algo parecido a eso? No. Son productos inútiles, literalmente. Sí, Okay. yo he Son escuchado cosas de que eso. tú la tienes en la casa. Eso tiene un podcast para hablar de ese tema. Porque son como una gama de productos que Exacto. nadie se pensaría que realmente existen. Porque son para cosas como... Serían como muy los monótonas, que como tú te los dips acostumbras a hacer. de Instagram. Exacto. Hay cosas que tú te imaginas como, habrá un cepillo de peinar eléctrico que dé vuelta. Y tú dices que para que ese disparate sí existe. Exacto. Te digo que si has visto- existe un cortador de pizza de 8 pedazos de un solo, imagínate. Ya entiendo. Es de todo lo que tiene. Hay una youtuber muy famosa ella tiene un canal que ella hace robots. Y ella hace robots que son realmente robots tontos. Inútiles totalmente. Ella tiene una charla TED. No sé si ustedes saben de TED, que son como una charla que No hace puedo la gente creer. popi. Pero
ella llevó como 3 robots que ella hizo. Y uno fue un helmet o un casco de eso de fútbol americano. Y para limpiar, o sea, para cepillarse los dientes, automático. Ella se pone el casco del quarterback Chanfle. y tiene Yo digo que el cepillo es que tiene un y su almacén. robot que... Imagínate que el cepillo falle y te intenta cepillar la nariz. Ella tiene otro robot ese es otro tema ya. ella se lo pone aquí y es Ajá. para comer, ¿no? Para no tener que agarrar los alimentos y qué sé yo qué. Ella se pone eso aquí, pero es como un cilindro que va dando vueltas por el cuello y tiene una manito de esa de juguete, de esa de que tiene la muñeco. Ujú. Y esa manito, cada vez, por ejemplo, un pan, una galleta, hace así, ¡pap! Y ella lo va agarrando con la boca. Yo que Ustedes pensaba tienen que, que ver eso. yo que pensaba que la gorra que tenían las 2 sodas en los lados era inútil. Está bien, buen Pero, o punto. sea, un cilindro de verdad. gigante que va dando Y vueltas tú no has alrededor de visto, su cabeza. o sea. usted no ha visto tampoco la gorra que tiene un abanico. Ah, Ah, sí, 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 sí. eso sí. O sea, bueno, por lo tradicional. menos es un chima útil, pero también se ve ridículo. Exacto. Pero, en fin, hay muchísimas cosas que uno pudiera hacer. Y yo pienso que al final cuando tú intentas por lo menos de ese trabajo que tú quieres salir, tampoco no debería desesperarte y decir, bueno, déjame yo dejar esto y empezar por otro trabajo. Porque entonces también eso te va a salir un problema bien grande. Y tratar de no desanimarte en el trabajo. Por el contrario, hacer lo mejor que tú puedas en ese trabajo para que así, si luego tú tienes que volver por alguna situación, también tenga las puertas abiertas. Y disfrutar también de ese momento porque es una etapa. Y al final las cosas que quizá duren 1 año o Exacto. 2 van a tener su final. Y si tú realmente lo quieres, lo vas a lograr al final. Y lo que pasa es que la gente siempre quiere cosas rápido. O sea, ahí. Quiere resultados rápidos. Y es como lo que pasa es que ahora El vivimos en el sistema. tiempo de Instagram. O sea, tú scrolleas y de una vez te salen millones de resultados. Pero las cosas en la vida real no son así. Las cosas toman tiempo. Los proyectos toman años para tú poder realmente ver que El den resultado. frutos, que den Claro. frutos, que den Entonces, resultados. ¿cuál sería tu recomendación para una persona que está empezando un proyecto nuevo? Yo entiendo- Una recomendación. Una recomendación es pensar hacia largo plazo, no pensar a corto plazo. O sea, tú te pones metas a largo plazo. Y también, yo siempre digo que uno no puede tener expectativas de cosas que tú no puedes controlar. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, en el área que nosotros trabajamos de software, puedes decir, yo quiero conseguir tal proyecto con tal empresa. Pero tú le haces la propuesta, te reúnes con ellos, todo bien, chévere. Pero eso te puede tomar 6, 8 meses el que tú llegues a firmar el contrato nada más. Pero que en esos Entre 6, 8 diseño y meses, diseño. en esos 6, 8 meses, tú todavía no has tirado ni el primera línea de código. No, Tú nada más solamente... estás en contrato, en reuniones, Claro. en burocracia, en que llegó tal día feriado y que la otra semana y que no se puede ver en Y esta se va semana. gastando. Y uno se va gastando. Pero entonces, si tú lo ves como, bueno, yo voy a conseguir este proyecto en 8 meses siendo realista, y entonces yo sé que ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago durante esos 8 meses? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ir avanzando en otras cosas. Exactamente. Para uno no desmotivarse. Exacto. O sea, básicamente sería entonces ir poniéndose metas a través de lo que uno va haciendo. Dígase, si por ejemplo yo tengo pensado que ese proyecto va a terminar en esos 8 meses, ¿qué yo voy a ir haciendo durante ese tiempo para ser productivo? Y no dejar esos espacios, porque también hay muchas cosas que hacer de por medio, como yo te decía de lo de pagar cuentas Exacto. y todo ese tipo de cosas que parecen irrelevantes, pero que no se pueden dejar acumular. Porque entonces la entrada tuya realmente de ese proyecto no va a llegar. Y cuando llegue lo va a tener que pagar en muchísimas otras cosas. Exacto. Al Entonces, final- ¿tú qué dirías, Kiko? Hay muchas cosas que se podrían decir, pero básicamente sería la paciencia. Es una de las cosas por las cuales realmente muchos de los proyectos de las personas fracasan cuando están iniciando. Yo, por ejemplo, he visto hasta en Spotify los podcasts que han llegado hasta 7 episodios, de verdad. Sí. Y algunos Se quedan solamente ahí. llegan a 5. La mayoría mueren temprano. Entonces, eso pasa con todas las cosas en la vida. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que son amigos que tomaron cursos, por ejemplo, de fotografía conmigo, pero no lo llegaron a ejercer y solamente lo tienen como un hobby y todavía le están haciendo fotos a los hijos para cualquier celebración. Entonces, invirtieron todo ese dinero y tenían la pasión, pero nunca tuvieron la paciencia para seguir desarrollando. Y la dedicación. Y vivían, o sea, viven incluso en ciudades que son
más fáciles se podría decir, de subir o de escalar más pronto porque son ciudades más grandes que donde yo vivo. Claro. Y aún así yo he podido tener el privilegio de ir avanzando. Pero también, obviamente, me ha tomado tiempo. Ya son 4 años que yo tengo realmente de ir tomando fotos de los cursos, de todo lo que iba aprendiendo. Y todavía yo no me siento que es el final de la carrera en la que yo estoy. Realmente todavía faltan muchísimas cosas. Y cada vez que yo llego a un lugar nuevo, exploro, me siento mucho mejor. Pero siempre porque he tenido esa paciencia de continuar. Y todavía hay muchas cosas que yo quiero mejorar de lo que yo hago. Pero todo necesita paciencia. Y cuando uno lo calcula, no va a venir en cuestión de 2 o 3 años. Se toma a veces hasta una década en cosas como esa que uno quisiera perfeccionar. Exacto. No es algo sencillo. Yo digo que realmente combinado con lo de ponerse las metas y no procrastinar sería la paciencia en cuanto a eso. Exacto. Entonces ahora me digo yo mismo. Básicamente, exacto. ¿Tú cuál sería tu propuesta para las personas que quieran empezar un proyecto y que no vayan a desanimarse por esa idea que tengan? Básicamente yo voy en el mismo punto que ustedes, pero por ejemplo algo que sucede mucho y que a mí me ha pasado bastante es que cuando tú te pones a pensar y a planear, te das cuenta de que es bien largo el camino y te das cuenta de que hay muchas tareas que son bien grandes y que toman mucho tiempo y eso puede tanto desanimarte como ponerte la cabeza grande, como dicen la gente, ya que tú dices, oye, pero ¿cómo yo voy a lograr hacer todo esto en el tiempo que yo estoy pensando? Y la recomendación que yo doy para cuando eso sucede es dividir las tareas grandes en micro tareas. Dígase, por ejemplo, si tú tienes que dedicarte a comprar los equipos, tú no tienes por qué comprarlo todo de una sola vez. Tú puedes ir comprando uno por uno. O ni siquiera a veces comprándolo. O sea, por ejemplo, para uno empezar un podcast, en el caso de nosotros, en realidad se necesitaría un teléfono. Uno porque tiene más o menos el budget y uno lo puede hacer. Exacto. Pero verdad que también se podría iniciar solamente con algo con un teléfono. simple. O sea, yo creo que ahora todo el mundo tiene eso. Vámonos con un teléfono. uno lo dice, pero es duro. Pero, por ejemplo, yo me refiero en el caso, yo puse ese ejemplo, pero por ejemplo, en el caso de software, tú piensas, oye, esa aplicación me va a tomar mucho tiempo, me va a tomar 2 años, 1 año hacerla. Pero tú tienes que hacer una base de datos súper extensa. Tú dices, ok, vamos a dividir todo eso en pequeñas sesiones para que tanto tú no te preocupes tanto de tanto trabajo que tú tienes y también se te haga más fácil ir consiguiendo pequeñas metas que te vayan animando. Porque cuando tú duras mucho tiempo sin lograr una meta, tú te desanimas. Bien, señores. Bueno, realmente ha sido un tema bien interesante y yo espero que también a cada uno de ustedes, ¿verdad?, le haya gustado. Ahora yo quiero dejar algo antes de ir. Ajá. Quiero tirar un bombazo. Mucha gente pasa Yo me asusté. Yo también. el proceso completo de crear un proyecto. Sí. Pero, y dura, o sea, llega a la etapa de maduración. Empiezan desde cero, maduran. ¿Y qué pasa? Puf. Son venezolanos. Se murió. Lamentablemente fracasan. Entonces, ¿qué hacer cuando se fracasa? Bueno, eso tendrá que ser para otro episodio. Eso lo vamos a dejar para el próximo. Para el próximo. Es un Eso bombazo será para el ahí. episodio número 2. Pero de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Si tienen también alguna opinión, pueden dejarlos en nuestras redes sociales. La mía es ChrisGram16. La de Jeffrey es... JeffAlex _ Tiene que deletrear eso porque nadie va a entender. Sí. Jeff. Lo vamos a dejar en los... ¿Tú eres Jeffrey Alexis? Alexander. Wow, yo que quería ese nombre. Yo quiero saber eso. ¿A quién le quedaría mejor? ¿Jeffrey Alexander o Christopher Alejandro? Sí, porque casi lo mismo, pero en Comentario español. y déjenos saber qué es mejor. O Edwin Alejandro, porque ajá. No. Él no se quiere quedar atrás. Porque soy negro. Bueno, pero de verdad, muchísimas gracias a todos y esperamos que también puedan disfrutar. Nos vemos ya luego en el próximo episodio de Layback Show. Ese sonidito se va a cortar. Ahí hay que poner la música. Sí.